Bueno, ¿qué tal, chicos? Somos mi compi, aquí el estudioso Raúl Martín, y yo, ¿vale? Que soy Iván Iglesias, y este es el comienzo de nuestra videoclase, en el que vamos a hablar sobre las 3 leyes que formuló Newton en su día, que nos hablan de cómo se aplican las fuerzas y qué respuesta tienen. Antes de empezar con ella, vamos a deciros que existen 3, que son: la primera, la ley de la inercia; la segunda, el principio fundamental de la dinámica; y la tercera, que es la ley de acción-reacción. Ahora os lo explicaremos un poquito más a fondo y os pondremos varios ejemplos para que lo entendáis a la primera y súper bien. Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a empezar a explicar estas leyes de Newton de las que os he hablado antes en la presentación. Y bueno, como debe ser, vamos a empezar por la primera. La primera ley de Newton es la llamada ley de la inercia, que nos dice que si no hay ninguna fuerza actuando sobre un objeto, este no cambiará su estado, ya sea de movimiento o de reposo. Vamos a poner un ejemplo, algo más sencillo, con canicas. Imaginad, lo dicho, que estáis jugando a las canicas con vuestros amigos y hay una canica en el suelo parada. Esta canica no se va a mover a ningún lado, no va a desplazarse hasta que vosotros no le deis ese pequeño impulso con vuestra canica, ¿verdad? La canica con la que golpeáis, la vuestra, es la que lleva esta fuerza externa de la que hablamos. Es decir, como os acabo de decir, hasta que la canica no golpee a la otra, su estado, ya sea de movimiento o de reposo, no cambiará. Aunque se puede aplicar también, aunque esta es la que está parada, se puede aplicar también a objetos en movimiento. Es decir, si la canica se está moviendo, hasta que otra fuerza externa no aplique, lo dicho, la fuerza en sentido contrario, la canica no se va a parar. Vamos a ver un ejemplo, algo más sencillo que os hemos grabado, mi compi y yo, y a ver si con él lo entendéis mejor. Vale, ¿qué tal, chicos? Vamos a ver si con un ejemplo algo más práctico conseguimos que lo entendáis todos, ¿vale? Entonces, vamos a poner, lo dicho, un ejemplo que todos conocemos. Un entrenamiento de fútbol en el que necesitamos, nos ha dicho el entrenador, que demos unos pases por parejas. Así que vamos a necesitar una pelota de fútbol, que esta es de tenis, pero nos la imaginamos. Vale, ¿qué pasa con esta pelota de tenis ahora mismo? Está parada, ¿verdad? No tiene movimiento. Entonces, lo que nos dice la primera ley de Newton es que para que un cuerpo o un objeto cambie su estado, ya sea en reposo o esté en movimiento, necesitamos una fuerza externa que varíe este estado. Lo que es lo mismo. Para que esta pelota empiece a moverse, vamos a necesitar una fuerza externa, lo que va a ser nuestra patada, el pase, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos cambiar el estado de la pelota? Con la patada. Perfecto. Ya hemos pasado la pelota de estar parada a estar en movimiento. ¿Pasa lo mismo al revés si está en movimiento y queremos pararla? Efectivamente. Ahora me la va a pasar mi compañero y para pararla necesito una fuerza externa que la va a aplicar mi pie. Entonces, la ley de Newton, ¿qué nos dice? Como os he explicado antes, es que cualquier objeto o cualquier cuerpo, para cambiar de estado, ya sea de movimiento o de reposo, necesita una fuerza externa que actúe sobre él. Y hasta aquí el ejemplo práctico. Hola chicos, yo os voy a explicar la segunda ley de Newton, el principio fundamental de la dinámica. Lo que nos dice esta ley de Newton es que al aplicar una fuerza a un objeto, la velocidad de este objeto al que le aplicamos la fuerza será mayor o menor dependiendo de si la fuerza que estamos aplicándole al objeto es fuerte o más débil.
Un ejemplo que podríamos tener en cuenta para esta ley sería, como ha dicho, volvemos al ejemplo de mi compañero, el de las canicas. Imaginaos que estáis jugando a las canicas. Cogéis 2 canicas y a la primera le dais un toque pequeñito, veréis que no avanza mucho ni a mucha velocidad, y a la siguiente le dais un toque más grande. Como podréis ver, obviamente, es que la velocidad será mucho mayor en la canica a la que le habéis dado el golpe mayor y mucho menor a la que le habéis dado un golpe menor. Sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora os hemos preparado un ejemplo en el que lo vais a entender mucho mejor y vamos con ello. Hola chicos, en este pequeño ejemplo que os hemos preparado vuestro profesor Iván y yo, os vamos a explicar así de forma lo más sencilla posible, con un ejemplo sencillito y bastante comprensible para vosotros, la segunda ley de Newton, que se llama el principio fundamental de la dinámica. Bueno, ya lo acabáis de ver en la explicación, pero básicamente lo que nos dice esa ley es que al aplicar una fuerza a un cuerpo, cuanto mayor sea dicha fuerza, mayor será la aceleración a la que vaya ese objeto y por ende su velocidad será también más alta. Entonces, en este ejemplo vamos a utilizar una goma y un papelito, la goma a modo de tirachinas y el papelito a modo de proyectil. Y lo que vamos a hacer es, lo primero, dar un estirón muy pequeñito, no demasiado grande, para ver así si no va a una velocidad enorme y eso significaría que la ley que estamos haciendo no tiene sentido. Entonces, vamos a comprobarlo. Estiramos un poquito. Y bueno, como habéis visto, no ha llegado demasiado lejos. ¿Por qué? Porque la fuerza que he aplicado al objeto es muy poquita. Un estirón muy pequeño. Entonces, ahora, si yo le aplico una fuerza mayor, es decir, la estiro mucho más, veremos la diferencia de distancia y, bueno, de velocidad. Entonces, otra vez de nuevo, estiro más. Bueno, a ver, me he pasado un poco, pero como habéis visto, ha ido a una velocidad muchísimo mayor que antes. ¿Y por qué? Por el estirón que he pegado y la fuerza que he aplicado, que es mucho mayor que la anterior. Esto nos quiere decir que la ley, en efecto, es cierta. A mayor fuerza, mayor velocidad. Espero que lo hayáis podido entender bien. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis contactar a Iván o a mí. Y bueno, seguimos con la tercera ley. Adiós. Hola de nuevo, chicos. Por último, ya tenemos la tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción. Y bueno, básicamente, esta ley lo que nos cuenta es que cuando tenemos un objeto, ejerce una fuerza contra otro, imaginamos 2 piedras, una piedra contra la otra, la segunda piedra a la que le estamos dando ejercerá otra fuerza hacia el lado contrario. Porque obviamente si cogemos una piedra, imaginaoslo, si cogemos una piedra, la chocamos contra la otra y no atraviesa la piedra, sino que se queda en el sitio. Eso es que hay una fuerza que está anulando la que estamos haciendo. Otro ejemplo más o menos sencillito sería, por ejemplo, un jugador de básquet. Cuando jugamos al baloncesto con una pelota y la botamos, la pelota no atraviesa el suelo, vuelve hacia arriba. ¿Por qué? Por esta misma ley. Y bueno, tenemos un ejemplo que os hemos preparado, el último ya, el profesor Iván y yo, y a ver si podéis llegar a entenderlo a la perfección. Hola de nuevo, chicos. En este último vídeo ejemplo que os hemos preparado vuestro profesor Iván y yo, os vamos a explicar la tercera ley de Newton o el principio de acción-reacción. Como habéis visto en esta explicación de hace unos segundos, lo que nos quiere decir este principio es, si tenemos 2 objetos y el primero ejerce una fuerza contra el segundo lo que hará es ejercer una fuerza igual contra el primero, haciendo que, bueno, en este caso, si fueran 2 objetos, 2 piedras, por ejemplo, volvería hacia atrás. En el ejemplo ahora más fácil de entender que os hemos preparado, vuestro profesor Iván va a hacer una flexión y así, bueno, mientras la hace os voy explicando lo que va pasando. Ahí está. Ahora, Iván va a aplicar una fuerza hacia abajo, hacia el suelo,
y como podéis ver va subiendo. ¿Por qué? Porque el suelo ejerce una fuerza, aquí tienes, el suelo ejerce una fuerza hacia arriba, haciendo que él se eleve. Espero que os haya servido, que lo hayáis entendido más o menos bien. Ya sabéis que podéis consultarnos cualquier duda que tengáis. Y bueno, hasta la próxima. Bueno chicos, pues hasta aquí nuestra videoclase. Esperamos que os haya servido para entender bien estas leyes. Y bueno, lo dicho. Recordad que tenéis nuestros emails para cualquier duda o cuestión que queréis preguntarnos. Hasta luego chicos.